Hola compañeros, hoy tenemos el gusto de explicarles qué son los gráficos, sus tipos y cómo realizarlo. Mi grupo está conformado por Valentina Castillo, Angie Guzmán, Sebastián Poloche y quien se les dirige a ustedes, Cheryl Rangel. Bueno, empecemos con primero qué es un gráfico. Un gráfico es la representación visual de datos que permite comunicar una información de manera clara y efectiva. Bueno, empecemos con el primer tipo de gráfico, que es el de barra. ¿Qué es y para qué sirve? Un gráfico de barras es una representación gráfica de datos que utiliza barras verticales u horizontales para comparar magnitudes o frecuencias. Sirve para interpretar datos de manera visual y sencilla, facilitando la toma de decisiones. Como lo dije al principio, sirve para interpretar o puedes comparar datos. Pues si no entienden esto teóricamente, tranquilos que les vamos a enseñar paso a paso de cada tipo. Bueno, primero tenemos, para realizar un gráfico de barras necesitamos unos datos. Por ejemplo, se le preguntó a 40 personas su color favorito, el cual vamos a organizarlos en un cuadro así. Y pues vamos a hacer con categorizarlo por colores y esta es la frecuencia. Si no saben que la frecuencia son los datos que arrojó pues cada persona que encuestamos. Por decir, el rosa arrojó que pues 7 personas les gusta. 11 personas les gusta el amarillo, 5 personas les gusta el azul, 15 personas les gusta el verde y 2 personas les gusta el rojo. Lo sumamos y esto da un total de 40 personas. 40 personas que le preguntamos que le gustaron esos colores. Para hacer el gráfico, en la tabla, después vamos a tener dos rectas, el eje X y el eje Y, que este es vertical y pues está horizontal, como lo podemos ver. El eje X yo lo acomodaré los colores, es cual está el rosa, amarillo, azul, verde y rojo. Y el eje Y voy a acomodar la frecuencia, pues lo puedes acomodar como quieras. Lo importante es que siempre debe iniciar con 0. En este caso lo va a hacer de 2 en 2. Bueno, las barras se hacen mirando de acuerdo al color y acomodando el valor o la frecuencia de cuántas personas escogieron el rosa. Como podemos ver acá, el rosa lo escogieron 7 personas y así sucesivamente lo vamos acomodando. El amarillo lo escogió 11 personas. Como podemos ver, 11 personas cogieron el color amarillo y así sucesivamente vamos a hacer con cada color. Listo, entonces así se hace, así de fácil se hace una gráfica de barras, como lo podemos ver. Se interpreta de la manera de que el mejor color, en esta gráfica lo podemos ver e interpretar como que el mejor color es el verde y pues el menos que no les gusta es el rojo. Pues si fuéramos a vender camisas, por decirlo, creo que lo más viable sería el color verde en un análisis, pues en un caso donde llegáramos a vender. Esto sirve para comparar. Espero que lo hayan entendido y cualquier duda nos las hacen llegar. Bueno, yo vengo a hablarles de un gráfico circular, también conocido como gráfico de pastel o gráfico de sectores. Es un tipo de representación visual de datos que muestran la proporción de cada categoría de un conjunto total. En lugar de utilizar barras como en los gráficos de barras, un gráfico circular divide un círculo en secciones, donde cada sección representa una categoría y su tamaño es proporcional al valor de esa categoría en relación total. Bueno, les voy a explicar cómo sacar un gráfico de círculo. Aquí yo tengo un pequeño ejemplo que es, supongamos que queremos mostrar cómo se distribuyen las preferencias de los estudiantes por tipo de herramientas educativas. Las preferencias de herramientas educativas son juegos interactivos, videos educativos, lecturas adaptadas, actividades prácticas y otras actividades. Que cada una de las herramientas está representada por un porcentaje, que son el 40%, el 25%, el 15%, el 10% que está repetido 2 veces, y esto siempre tiene que dar 100%. Esos porcentajes que yo mencioné anteriormente estarán representadas en el gráfico de círculo, así se puede sacar como el 40% que está representado por el más grande, que
puede ser el número más grande, el 25 es el segundo más grande porque es el segundo número más grande y así sucesivamente. Cada categoría está representada con un color, que son el verde, el azul, el morado, el naranja y el rosado. Y como se dan cuenta, yo acá también los separé por colores. Que es el verde, que es el 40%, que es el más grande, el 25%, que es el más pequeño, el segundo más grande, que está representado con el azul, el 15%, que está representado con el naranja, el rosado, que es el 10%, y el otro 10% que también está representado con un morado. Normalmente estas categorías tienen que ser entre 7 y 10, pero hay veces que sí son más grandes. Bueno, ¿cuándo usar un gráfico de círculo? Cuando quieres mostrar un común total se divide en diferentes partes y cuando deseas visualizar las proporciones o porcentajes de un conjunto de datos. Esas son las veces que se usa un gráfico de círculo. Bueno, pues ahora les vengo a hablar de gráfico de líneas. Un gráfico de líneas es donde se muestra información con una serie de puntos de datos conectados por líneas. Generalmente se coloca en ejes horizontales X, llamados X, y en eje vertical Y. ¿Para qué sirve? Sirve para mostrar tendencias a lo largo del tiempo, si estas tendencias van en crecimiento, en descenso o son frecuentes. También sirve para comprobar varias series de datos, identificar patrones, por ejemplo, estaciones o cíclicos, y prever comportamientos futuros. Bueno, ahora les voy a dar un ejemplo para que comprendan bien el tema. El enunciado es: le hemos preguntado a un grupo de personas cuál es su color favorito y hemos obtenido las siguientes respuestas. Bueno, ahora va el cómo realizarla. Primero que todo, tenemos que hacer una tabla en la que vamos a ordenar los datos. Vamos a poner los nombres de los datos o de lo que queramos hacer la tabla. Está la frecuencia absoluta y el total. Acá está el eje Y, el eje X. En el eje X regularmente van los nombres de los datos o de lo que se haya preguntado. Y en el eje Y va la frecuencia absoluta. Acá en esta parte, cada número, cada valor deben ir separados de una manera proporcional, lo mismo que acá. Acá lo que se hace es encontrar dónde está ubicado o dónde se puede ubicar dentro del eje Y la frecuencia absoluta. Después de ubicado se marca de una manera en la que se vea de dónde sale del eje y cuál es su nombre en el eje X. Así se hace con todos. Después se conectan a través de unas líneas y en las cuales nos vamos a dar cuenta si esto va en decadencia, si va en ascenso o si va en pico, que es cuando va muy hacia abajo, más de lo que ya se había presentado. Y si puede volver a subir, si puede seguir así o cómo es la tendencia de la tabla. Acá nos podemos dar cuenta que el rojo fue uno de los más votados y el verde fue uno de los que no. De esa manera podemos hacer un gráfico de línea en el que nos podamos dar cuenta qué preguntas, qué datos fueron arrojados con mayor frecuencia y cuáles no. Buenas, hoy vengo a hablar sobre el diagrama de dispersión. ¿Qué es? Es un gráfico que se hace con puntos. Cada punto representa un par de datos que están relacionados entre sí. ¿Para qué sirven? Para ver si hay una relación entre dos cosas, para saber si cuando una sube, la otra también, o si una sube y la otra baja, para encontrar patrones, para detectar puntos extraños.
Tipos de relación que se pueden ver en el diagrama de dispersión. Positiva, cuando una variable sube, la otra también. Negativa, cuando una sube y la otra baja. Sin relación, los puntos están desordenados, no hay patrón. Cuando se usa, cuando queremos comparar dos variables numéricas para ver si están conectadas. Algunos ejemplos: tiempo haciendo ejercicio versus calorías quemadas, edad versus frecuencia cardíaca, temperatura versus consumo electrónico. ¿Qué se puede concluir del gráfico? Si los puntos forman una línea que sube, hay una relación positiva. Si bajan, hay una relación negativa. Si están desordenados, no hay relación clara. Y a continuación va a explicar el pictograma. ¿Qué es? Es un tipo de gráfico que usa dibujos o imágenes para representar cantidades. En vez de usar balas o números, se usan figuras que representan un valor específico. ¿Para qué sirve? Para mostrar datos de forma visual y divertida. Ayuda a que los datos sean fáciles de entender, sobre todo para niños o en presentaciones simples. Hace que la información sea más llamativa y clara. ¿Cuándo se usa? Se usa cuando quiere representar datos simples y contables como cuántos niños prefieren un color, cuántas veces se vendió un producto, cuántas personas eligieron cierta opción. Es muy común en educación primaria, encuestas o infografías. Ventajas del pictograma: muy visual y atractivo, ideal para niños o personas que recién empiezan a leer gráficos, fácil de hacer y de entender. Desventajas: no es preciso si los valores no son múltiplos del valor de la imagen, difícil de usar como números grandes o decimales, puede ser confuso si no se indica cuánto vale cada imagen. Conclusión del pictograma: el pictograma es una forma visual y fácil de entender para mostrar datos usando dibujos. Es muy útil cuando se quiere representar información simple y llamativa, sobre todo para niños o para explicar resultados de forma rápida. Aunque no es tan exacto como otros gráficos, cumple muy bien su función cuando se trata de comunicar datos de manera clara, creativa y atractiva. Un histograma es un gráfico que muestra cómo se distribuyen los datos de variable cuantitativa. Sirve para resumir y analizar datos, identificar patrones y tendencias y comparar con mediciones. A continuación les presento el histograma, que siempre vamos a tener un cuadro así, y como nos explicaron nuestros compañeros, que esta parte es el intervalo, también llamado límite superior o límite inferior, y la frecuencia absoluta. Bueno, en la parte de acá tenemos lo vertical, es la frecuencia absoluta, lo horizontal son los intervalos. Este ejercicio lo hice con las horas en el celular. Se lee de la siguiente manera: que 4 personas ven de 2 a 8 horas su celular, que 3 personas ven de 8 a 14 horas su celular, que 5 personas ven su celular de 14 a 20 horas, y así sucesivamente. Para hacer el histograma tenemos que tener siempre una tabla de frecuencias que tenga el intervalo y la tabla de frecuencia absoluta, que nos lo explicaron, como les dije anteriormente, nuestros compañeros. Buenas, yo les vengo a hablar de un diagrama de tallos y hojas, también conocido como Stern-Alvear-Plot. Es una representación gráfica que organiza y muestra numéricamente los datos de manera ordenada. Es una forma de visualizar la distribución de los datos mientras se mantiene la información exacta de cada valor, a diferencia de otros gráficos como los histogramas. Bueno, yo les voy a explicar cómo sacar un diagrama de tallos y hojas. Supongamos que estos son los puntajes de, podríamos decir, un examen, que son el 45, el 47, 48, 51, 52, 53, 61, 63, 67, 68, 72, 75, 80 y 85. Bueno, como verán abajo, acá hay una representación de un tallos y hojas. Eso es un diagrama de tallos y hojas. El tallo normalmente representa el primer número, que son las decenas, y
representa el principal, por lo que se indica que 44 representa a estos tres números que son las unidades, que son el 45, el 47 y 48. Este también representa las decenas de estos tres. Este también y este también. Entonces, el tallo representa la parte inicial del número, es decir, la cifra que se encuentra a la izquierda de las unidades que se midiendo. Se forma con las cifras más significativas. Por ejemplo, las decenas y las centenas. Las hojas son básicamente representan la parte final del número, es decir, las cifras que están a la derecha del tallo usualmente son las unidades. Entonces, con estos datos que hay arriba se sacan los de abajo, que se van separando. Entonces, el 4, el 5, el 6 y el 7 son las representaciones de los que están en este lado, ¿no? Que son las hojas. Los tallos se agrupan en columnas y las hojas se colocan a la derecha de cada tallo y son los valores más pequeños como las unidades y decimales. Cada número se descompone en sus tallos y hojas correspondientes. El propósito de este diagrama es que permite ver la distribución de los datos de manera rápida, visual, valores atípicos y ver la frecuencia de diferentes valores sin perder esa exactitud de los datos. Bueno, ese es un ejemplo de tallos y hojas. Espero que le hayan entendido y bueno, muchas gracias por prestarme atención.